Pues volvemos nuevamente con todos ustedes compartiendo este tiempo de Más que Política, y en esta segunda parte contamos con la presencia de doña Soledad Hernández, concejala del Partido Socialista Obrero Español en esta ciudad de Telde. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, noches, Paco. ¿Cómo estamos? Bien, bien. Un tiempo un poco raro, ¿no? Sí, sí. Muchísimo viento y frío, parece que... Aquí vamos teniendo de todo, nos falta la nieve. Sí, bueno, nos falta... la nieve no solo en la cumbre, sino en la zona de costa. La zona de costa, ¿no? Sí, la verdad es que hemos pasado por una situación climática un poco extraña, ¿no? En estas último mes, ¿no? Muchísimo calima, ahora frío, viento, lluvias poquitas, ya podrían ser más. Y la verdad es que está el tiempo un poco extraño, ¿no? El cambio climático nos está afectando. Evidentemente. Se ha vuelto loco, ¿eh? Evidentemente, pues todo lo que el ser humano ha hecho, pues está pasando factura, ¿no? La naturaleza, pues pasa factura. Yo creo que son avisos. Yo creo que sí, que son avisos de que esa agenda 2030 hay que cumplirla a rajatabla y que la tenemos que cumplir todos, ¿no? No solo las instituciones, sino también los ciudadanos. Pues comenzamos hablando, por supuesto, de la agenda municipal, y en este caso la agenda municipal pasa por el pleno que se celebraba el pasado jueves en esta ciudad de Telde, valoración del mismo. Bueno, el jueves fue el pleno ordinario del mes de febrero, bueno, un poco en la línea de siempre, reconocimientos extrajudiciales, pues de lo habitual, limpieza de instalaciones municipales, mantenimiento de ascensores, etcétera, etcétera, ¿no? Un poco en la línea de siempre. Y luego sí es verdad que fueron 3 expedientes de urbanismo y planeamiento. 2 de ellos tenían que ver con Ginamar, con la zona de Bocabarranco, y luego uno que fue por urgencia, que también importante, con relación al centro hospitalario, centro sociosanitario que hay en La Garita, en el ICOR, ¿no? Ese centro, el centro ICOR. Entonces, bueno, son 3 expedientes importantes relacionados con nuestro urbanismo y con nuestra planificación. Y bueno, el Partido Socialista en relación a esos temas, pues votó en contra de los 3, aunque uno de ellos era una sentencia que anulaba un acuerdo plenario, creo que era del 2008-2009, si yo no recuerdo mal la fecha, 2009 me parece, y bueno, que hacía que esa distribución que se hacía del suelo en esos momentos, que se hizo, no era la más adecuada, pero sí es verdad, y lo votamos en contra, no para ir en contra de la sentencia, ni muchísimo menos, ¿no? Sino porque, bueno, analizando con compañeros profesionales el expediente, sí es verdad que había que hacer una nueva distribución del suelo, pero y ajustarse a la sentencia, pero lo que no decía la sentencia es que esa nueva distribución no llevase consigo pues un informe medioambiental del impacto que podía conllevar para ese espacio, ¿no? Entonces, un poco en esa línea, o sea, no yendo en contra de una sentencia, evidentemente las sentencias son para cumplirlas, pero sí es verdad que se omite ese informe, pues un poco como, bueno, como que esa distribución, pues como era suelo consolidado, pues bueno, eso no iba a repercutir ni muchísimo menos. Yo creo que no es el Pleno quien tiene que tomar esa decisión, ni es Telde quien tiene que tomar esa decisión. Yo creo que eso había que trasladarlo, pues, otra vez al Gobierno de Canarias, y que sea el Gobierno de Canarias quien decida si esa distribución no solo se ajusta a esa sentencia, sino además que no hay ningún impacto medioambiental en relación a esa nueva distribución, ¿no? Y por lo tanto, por ese hecho, por dar por hecho, valga la redundancia, el que se omite ese informe, pues por esa causa, nosotros consideramos que eso no es así, y que bueno, que todo tiene un proceso y que hay que cumplir la legalidad al 100%, ¿no? Y que sí hay una nueva distribución, pero que eso tenía que pasar por otro órgano a nivel de Canarias que pues diera el visto bueno a ese expediente, ¿no? Entonces, por esa razón el Partido Socialista los votó en contra. Otra de las razones porque entendemos que hay un plan general que está ahí paralizado, totalmente paralizado, que se intentó al principio de esta legislatura darle un empujón y había hasta un calendario que luego por el tema de la pandemia, pues ese calendario se vino abajo y esa agenda que tenían planificada, pero sí es verdad
que el resto del mundo ha seguido funcionando, el resto de la administración ha seguido funcionando, igual que se es capaz de sacar planes parciales, pues también debería ponerse todo el empuje en sacar el plan general, no estar trabajando planes parciales, que además creemos que con la carencia que hay de personal tanto en planeamiento como en urbanismo, lo que hace es pues duplicar el esfuerzo y el trabajo que tienen que hacer los funcionarios, ¿no? Con lo cual, si todas las energías se centraran en un solo objetivo, que fuese el plan general, pues evidentemente pues el trabajo sería más efectivo y ese plan general pues ya se hubiese sacado adelante, ¿no? Entonces, un poco en ese sentido, y porque además entendemos que tiene que haber una hoja de ruta, que no se pueden hacer las cosas a golpe de sentencia, a golpe de agotar plazos, porque bueno, se agotaron plazos en esos expedientes también, se agotaron pues 2 años, se habían delegado pues las competencias y se cumplieron esos 2 años, y el Gobierno de Canarias devuelve otra vez las competencias porque bueno, tenían un tiempo de prórroga, no se acogieron a ella, y es volver a iniciar pues todo por todo el trámite con relación al segundo expediente de la zona de Boca Barranco. Entonces, evidentemente no es de recibo, ¿no? O sea, pues ya no es que eso se venga abajo por otras causas, sino por la falta de gestión, no hay otra. Entonces, bueno, entendemos que las cosas no son así y que es volver a iniciar otra vez todo el proceso, con lo cual seguimos estancando más la administración con papeleos y con procesos de este tipo, cuando todas las energías deberían estar centradas en el plan general desde nuestro punto de vista, pero que además se plantearon y se planificaron una agenda. ¿Y dónde se quedó todo eso? ¿Dónde se quedó ese plan general? ¿Dónde se quedó esa agenda que se iban a comer un poco el mundo al principio de legislatura? Y yo creo que el mundo se los comió a ellos, ¿no? Porque a día de hoy seguimos exactamente en la misma situación que la legislatura anterior y que la anterior y que la anterior, ¿no? Con lo cual creo que ya es hora de poner ese tema encima de la mesa y que se hagan las cosas como se tienen que hacer, no ir sacando planes parciales en función a qué, ¿no? ¿Qué criterios? Porque unos, porque otros no, etcétera, etcétera. Y bueno, y en relación al de la zona de ICOP, porque bueno, es verdad que es un recurso sanitario, que Telde no tiene otro centro sociosanitario, que está clarísimo que es fundamental y es importante, es privado también, eso tenemos que ponerlo encima de la mesa. El concejal afirmó que las camas eran al 100% públicas. Evidentemente el servicio que se presta en ese hospital no es 100% público, hay un concierto con la Consejería de Sanidad, eso es real, pero un número de camas determinado y unos servicios determinados, no deja de ser un centro privado. Y no porque sea un centro privado, porque está claro que las camas hacen falta y que esos servicios hacen falta en Telde, sino que bueno, que el ampliar un edificio de esa envergadura y las obras que se requieren ahí, o sea, esa planificación nueva, pues también requiere de ver las plusvalías para el ayuntamiento y las repercusiones que eso puede tener y demás, ¿no? Entonces, eso no estaba recogido en el expediente, se omite, y bueno, yo creo que es importante que el ayuntamiento pues, ¿vale? Ceda pues el espacio y demás, pero que también haya una repercusión para el municipio en beneficio de eso, ¿no? Porque vuelvo, insisto, no deja de ser un centro privado, que vuelvo e insisto además que esas camas son necesarias también, ¿no? Pero yo creo que se hicieron afirmaciones en relación a ese expediente que lejos de ser ciertas, ¿no? No es un hospital público, porque si fuera hospital público pues no pertenecería a una empresa privada, ¿no? Está claro. Efectivamente. Con lo cual, afirmar que el 100% de esas camas son públicas y son para servicios públicos, yo creo que es no ajustarse a la realidad, ¿no? Porque además hay un concierto determinado, un número de camas determinado, que es verdad que con esa reforma se amplía y que no estamos en contra, ni muchísimo menos. Lo que pedimos es que las cosas se hagan como se tienen que hacer, ni más ni menos. O sea, efectivamente, como cualquier hijo de vecino. Exactamente, no hay más, o sea, no hay más, ¿no? Y esos eran un poco los argumentos que utilizamos, entre otros, ¿no? Y no me voy a centrar en los más técnicos, pero eran argumentos que utilizamos pues para no votar a favor esos 3 expedientes.
En el apartado de ruedas de preguntas, mociones. Bueno, nosotros presentamos una moción que tiene que ver con un poco con la conmemoración del 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. Pues el Partido Socialista, a nivel estatal, ha sacado una propuesta, ¿no? El tema de la abolición de la prostitución y la trata de mujeres. Sí. Y bueno, esa moción se presentó y bueno, fue aprobada además se llevó por urgencia porque los tiempos no se ajustaron, y cuando nos la trasladaron fue justo el día después de acabar los plazos oficiales para entrar en el orden del día, pero como fueron cuestión de horas, entró en el orden del día, pero por urgencia. La urgencia fue aprobada por unanimidad también, y la propuesta también, ¿no? Creo que hay un hecho real, que es que las mujeres seguimos siendo, pues bueno, y con el tema de la inmigración eso ha aumentado, el tema de la trata de mujeres, ¿no? Y la trata de mujeres con fines sexuales. Creo que es un problema grave, que España lidera los países de Europa en relación a esa cuestión, tristemente, y que algo hay que hacer. El Partido Socialista apuesta por leyes que vayan encaminadas a corregir todo ese tipo de situaciones, y que esa trata de mujeres con fines sexuales pues no intentar acabarlas pues con una agenda prevista, ¿no? Y a través de leyes que las regulen. Yo creo que eso es importante, y el que hayamos estado de acuerdo todas las formaciones políticas en ese sentido, creo que también es importante. Creo que es una apuesta de la mayoría de las formaciones políticas, y que esa va a ser un poco la hoja de ruta de aquí al futuro, y una de las reivindicaciones de las mujeres cara al 2023 y de aquí en adelante. Creo que es importante, y que ese logro, pues bueno, que está ahí. Y bueno, agradecí en el Pleno a todas las formaciones el apoyo que prestaron a esa moción, a esa propuesta, y bueno, desde aquí pues bueno, agradecer a los compañeros por haber apoyado por unanimidad esa propuesta del Partido Socialista. Que bueno, que no se o sea, un poco algún comentario hubo que no se presentó antes, y que no se podía haber hecho algo conjunto de todas las formaciones políticas, pero fue una cuestión de tiempo. No se hizo de otra manera por eso, no porque hubiese intencionalidad de protagonismo ni de liderar nada, ¿no? Y el Partido Socialista lo lidera a nivel nacional, y bueno, simplemente era un poco ponerlo encima de la mesa en cada uno de los municipios de España, y como no hotel. Pero hay un tema, ¿no? Ustedes llevaron esa moción por la vía de urgencia, ¿vale? Por los tiempos que se marcaban, pero bien, pero las otras formaciones políticas, cuando alguien oye, que eso tenía que haberlo presentado antes, y nosotros, pero mira, el 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer, en el 2023 también, Ya puede ir preparando las demás formaciones, sí, también presentando esa moción. El 8 de marzo digo yo, ¿no? El 8 de marzo es el 8 de marzo, todos los años. O alguien cuando se le enciende la luz a todo el mundo, es verdad, que está ahí a la vuelta de la esquina, digo yo, ¿no? Podrá caer un lunes, un martes, también podría alguien decir, oye, mire, que vamos a avanzar. Pero bueno, es una fecha, por decir algo, ¿no? Una fecha que se conmemora afortunadamente todos los años, y que evidentemente cada partido político, pues en relación a ese tema, y bueno, hace una serie de acciones y emprende una serie de acciones, pues las que considera dentro de su hoja política, y el Partido Socialista siempre saca alguna cuestión en relación al 8 de marzo, ¿no? Y en esta ocasión, pues bueno, la apuesta es que el Estado, pues desde el Parlamento, pues se empieza a caminar hacia leyes para la abolición de la explotación de la mujer, de la prostitución y de la trata de mujeres con fines sexuales, ¿no? ¿En el apartado de ruedas de preguntas? Bueno, en el apartado de ruedas y preguntas hubo de todo un poco, y salió un tema, creo que yo no recuerdo mal si fue el Partido Popular quien primero lo puso encima de la mesa, en relación a la inseguridad ciudadana. Sí. Un poco la inseguridad que está sufriendo el municipio en estos últimos meses. El Partido Socialista también lo hizo, o sea, lo tenía en su hoja de ruta. ¿Por qué? Pues porque hay un hecho palpable en los últimos meses. Tenemos cuestiones como las que han ocurrido, esa serie de hechos
que ocurrieron encadenados en un periodo de tiempo de un mes más o menos en las Remudas, que afortunadamente parece que se han parado un poquito, pues con robos a distintos establecimientos que fueron pues en los que se metieron a robar en reiteradas ocasiones, no solo una vez, creo que en dos, creo que la gasolinera de las Remudas fue uno de ellos, que además afectaba a zonas colindantes como puede ser San Antonio, La Pardilla, etcétera. Pero bueno, hace pues escasas 3 semanas también hubo un hecho importante en San Gregorio, pues con la agresión a un ciudadano en plenas calles de San Gregorio, ¿no? El centro de la ciudad. Y las noticias que nos llegaban pues también de otros barrios, y así lo planteamos nosotros en el pleno anterior, en el pleno de diciembre, con la moción de las Remudas por esa inseguridad ciudadana y por una petición de los vecinos de las Remudas, lo hacíamos extensible no solo a las Remudas, sino a varios barrios de Telde. Las incidencias se siguen produciendo, entonces nosotros lo que pedíamos en ese ruego, otra vez insistíamos, bueno, que el compromiso que se adquirió en esa moción, que fue aprobada también por unanimidad, era que bueno, se llegó al acuerdo de instar a la delegación del gobierno a más efectivos en Telde, ¿no? Efectivos como la Policía Nacional, y que hubiese una coordinación en relación a ese tema. Eso no se ha hecho, y esas conversaciones con la delegación del gobierno no se han hecho hasta el día del pleno, y por lo tanto nosotros exigimos que un poco ese compromiso se llevara a cabo, porque además creo que fue el 21 de febrero el Ministerio de Interior publicó datos preocupantes, ¿no? El compañero Tino fue el que planteó los robos y las preguntas, y además dio datos que están publicados por el Ministerio, como vuelvo e insisto, el Ministerio de Interior, y de donde los sacamos. Pero además hubo una rueda de prensa de la delegación del gobierno, el delegado del gobierno, pues dando datos a nivel estatal y a nivel de autonomía, a nivel de provincia. Y bueno, sí es cierto que Canarias está por debajo de la media nacional. La media nacional es de un 41, una tasa de un 41,3 creo que era, y Canarias estaba en un 37,2 más o menos. Pero sí es cierto, o sea, la provincia de Las Palmas era 37 con algo, mientras que a nivel de autonomía 31,2, me parece, si las décimas a mí no me fallan, ¿no? Pero sí es verdad que luego, viendo el número de infracciones penales que en ese documento que afectaban a Telde, en el 2021 había unas 5.120, si yo no recuerdo mal, y si eso lo multiplicas por 1.000 y lo divides entre el censo de Telde, que era en ese momento creo que eran 102.769 habitantes, pues daba una tasa de un 49,8% en Telde. O sea, yo creo que eso es importante. O sea, estamos no solo por encima de la media estatal, sino y de la media de la autonomía, sino que bueno, la diferencia son casi 8 puntos, ¿no? a nivel estatal. Bueno, hablamos de que pues habría que hacérselo mirar, habría que analizar el por qué Telde sigue con esa tasa tan alta, que sí es verdad que bueno, que la alcaldesa, cuando esos datos se proporcionaban, nos apuntó que no se creara alarma y que esos datos poco que no eran ciertos, esos datos están ahí, están publicados, no, el Partido Socialista no ha mentido en relación a ellos, ni muchísimo menos, se ha ajustado a un documento que está publicado por el Ministerio de Interior. Y sí es verdad que en relación al 2020 se había bajado creo que en 6 puntos, es cierto, que había mejorado, pero sí es verdad que aún sigue siendo más alta que la media a nivel estatal y muchísimo más alta que a nivel autonómico y de provincia, de la provincia de Las Palmas. Es una realidad, quererla obviar creo que no se ajusta, eso sí no se ajusta a la realidad, ¿no? Entonces, no es para alarmar a la población, sino simplemente lo que queríamos era, bueno, este hecho está así, esos datos son así, son reales, pues actúen en función al compromiso que adquirieron en diciembre, porque además los hechos que están aconteciendo en diferentes barrios y que cada vez son más los que se suman, indican que hay un índice de aumento de inseguridad en Telde, ¿no?
Después de ese pleno en Ginamar, en el pueblo, se ponen vecinos en contacto con nosotros porque en la madrugada del sábado, en la calle Santa Teresa de Jesús, la calle Bilbao, la calle Ignacio Quintero, que son un poco la zona del Cascajo y están más o menos enlazadas las calles, ¿no? Van unas a desembocar en otras, pues amigos de lo ajeno, como lo llaman los ginameros, estuvieron presentes en esa madrugada intentando forzar coches e incluso viviendas, ¿no? con sus propietarios dentro a altas horas de la madrugada, ¿no? Con lo cual estaban dormidos, ¿no? Con lo que eso podría suponer. Afortunadamente, pues bueno, algún vecino alertó de esa situación y un poco eso puso en alerta a los vecinos de la zona. Pero son hechos que no son aislados, que no es la primera vez que ocurren en Ginamar y que ya se han dado en el pueblo en varias ocasiones. Y bueno, digamos que sí, la incidencia del sábado fue mayor que en otras ocasiones, con lo cual los ciudadanos de Ginamar piden una mayor presencia policial en el barrio. Y nosotros tenemos clarísimo que los efectivos de la policía local son los que son, estamos por debajo de 80 efectivos, que Telde no puede hacer solo frente a esta situación, que bueno, que puede ser una situación de aumento de inseguridad circunstancial, pero bueno, que se está dando ahora mismo y que hay que poner solución y que hay que intentar solucionarla y que disminuya y desaparezca y que las cosas vuelvan un poco a la normalidad, ¿no? Y como insisto, o sea, los efectivos son insuficientes, aunque va a haber una ampliación con 33 plazas que están un poco en el proceso de oposición ahora mismo y esperemos que esos efectivos sean reales, pero esos efectivos van a ser reales como mínimo dentro de 6 meses, no antes, ¿no? Con lo cual, mientras, ¿qué hacemos, no? Pues recurrir a otras fuerzas del Estado, como puede ser la Policía Nacional, que además pues tiene competencias en ello y que es la delegación del gobierno con quien Telde tiene que gestionar ese tipo de cuestiones para que haya mayor presencia en Telde, ¿no? Ese fue el compromiso que se adquirió en diciembre y por lo tanto lo que exigimos en esos ruegos es que ese compromiso se cumpliera, pero además aportando datos que corroboraban que bueno, no es para alarmar a la población, pero sí es para que el gobierno de Telde se ponga las pilas en relación a ese tema. Doña Soledad, ¿situación actualmente de las instalaciones deportivas de Telde? Las instalaciones deportivas de Telde, aparte de las que están cerradas, ¿no? Si hablamos de las que están cerradas, pues bueno, preocupante. Hay un síndrome de luminaria. Sí, luego están aquellas que están abiertas y que están funcionando donde hay un déficit en relación a la iluminaria, ¿no? Está claro que son instalaciones un poco caducas y obsoletas, que no se ajustan además en su mayoría a la normativa, sí, y que hay que buscar una solución, hay que buscar pues una estrategia para intentar en el menor tiempo posible pues ir subsanando ese problema que tienen las instalaciones para que nuestros deportistas puedan practicar el deporte, ¿no? Hablamos de los campos de fútbol, por ejemplo, que son una de las instalaciones con mayores déficits y que más quejas hacen los clubes que practican el deporte en Telde, que entrenan en Telde y que tienen que entrenar primero a oscuras, en la mayoría de los campos de la zona. Nosotros ya hemos planteado, por ejemplo, el terreno de las Huesas, planteamos pues Melenara también, pues con el tema, hay un club de fútbol femenino, de los pocos que quedan en Telde, ahora mismo solo hay, no de futbito, sino de fútbol, creo que quedan 2 y uno es el club Unión Marina, que están entrenando en unas condiciones lamentables, ¿no? Nos mandaron imágenes que hemos registrado y hemos denunciado esa situación, un campo de fútbol con unos agujeros, por llamarlo de alguna manera, donde una jugadora metía sus 2 piernas, o sea, alucinante, ¿no? Ya no solo la parte del alumbrado, que prácticamente en esa situación del campo tenían que entrenar a oscuras, y que además los partidos que se suelen celebrar, o deberían celebrarse los sábados por la mañana, al mediodía,
por la tarde, se están celebrando por la mañana pues por el tema de la iluminación, ¿no? Todos los clubes están en las mismas condiciones, ¿no? Tanto sí. los clubes femeninos como masculinos, ¿no? Pues es un hándicap, ¿no? Sí, yo creo que esa situación es real, que el concejal de deporte es conocedor de ella. ¿Sí? Claro que es conocedor de ella, vamos. Otra cosa es que se mira para otro lado, pero que es conocedor, está claro. Conocido de balonmano. Bueno, yo espero que sea conocedor de todas las situaciones de las instalaciones deportivas y en concreta de estas que están afectando a muchísimos clubes que no pueden practicar deporte de una manera sana y segura, que es sumamente importante y que en muchas ocasiones ha conllevado que muchos clubes hayan tenido que ir a otros municipios para poder entrenar y ejercerlo y hacerlo en mejores condiciones. Creo que eso es triste, ¿no? Que los deportistas se vayan de nuestro municipio por circunstancias de este tipo. Y que lo que está claro es que hay que hacer un análisis en profundidad de la situación de las instalaciones y en concreto con la situación de la iluminación, y que hay que buscar una estrategia y un diseño de estrategia para ir solucionando a corto plazo y a largo plazo pues todas esas instalaciones. Yo creo que eso es una necesidad que todos los clubes están demandando y que además el deporte femenino, pues la ayuda que percibe por otro lado pues cada vez es menor y creo que no se potencia ahora que estamos con la celebración del 8 de marzo. Creo que reivindicar pues un mayor apoyo al deporte femenino, a deporte femenino, pero a nivel general. Cuando hablamos de deporte femenino, es que en esta ciudad hay que hablar en términos generales, porque sí. Antes mencioné un equipo de fútbol femenino, porque fútbol sala hay más equipos, pero de fútbol femenino hay ahora mismo en Telde 2 equipos y evidentemente no están recibiendo la ayuda que necesitan y que además yo creo que es importante cualquier deporte en cualquier modalidad, independientemente de que sea femenino o masculino, hay que potenciarlo, ¿no? Y el deporte base hay que potenciarlo, pero bueno, lo que está claro que las mujeres siempre nos quedamos en un segundo plano, desgraciadamente nos dejan en un segundo plano a todos los niveles y en el nivel del deporte también. Bien, pero nos vamos a los ratios medalleros, a los ratios de galardones, a los ratios de títulos, y si nos vamos a esos ratios, vemos como en esos medalleros el crecimiento de la participación y la obtención de medallas, las mujeres son las que brillan. Sí, no por las medallas, sino por sus actuaciones. Eso está clarísimo, ¿no? Menos en Telde. Telde los anillos estos del olimpismo se ha caído, ¿no? Se ha caído y solo se queda uno. ¿Y queda uno? Sí, yo creo que se cayeron. En Telde podemos hablar de balonmano. Eso sí es verdad, podemos hablar de balonmano. Además, y de balonmano. Mi enhorabuena a esas jugadoras y a ese club, pues por el gran trabajo que han hecho en el pasado y que sigue siendo que se sienten ofendidas porque no, para nada, y nuestro máximo ellas apoyo. Son deportistas y quieren también que otros deportes también tengan la misma atención que ellas reciben, porque la solidaridad en el deporte es algo que todos los deportistas y todas las deportistas siempre han llevado como bandera, ¿no? Sí, como bandera, y quieren que todos los deportistas tengan la misma atención y tengan el mismo, porque ellos, y sobre todo en el deporte femenino, lo que quiere potenciar que haya un abanico extenso de modalidades deportivas que se abra y que se le dé el mismo centro de atención. El deporte es deporte. Yo creo que un ejemplo de solidaridad, de compromiso y demás es el que hicieron un equipo que ahora mismo estamos en una situación bélica por un enfrentamiento que considero que no debería darse en ninguna circunstancia, que estamos en el siglo en que estamos y que volvemos otra vez al pasado, ¿no? Tristemente, y el equipo de Ucrania, creo que fue en hockey, el sábado creo que fue, había un partido con las españolas y bueno, desde su delegación pues un poco prohibían por la situación bélica que se había generado la no participación y demás,
y las jugadoras, aún sabiendo a lo que se iban a someter cuando volvieran a su país, decidieron jugar y afrontaron pues con responsabilidad y por solidaridad, pues, y porque yo supongo que evidentemente no compartían con las decisiones que se habían tomado en relación a toda esa situación, ¿no? Yo creo que eso es importante, creo que son un ejemplo, ¿no?, de ese valor de las mujeres valientes en enfrentarse, sabiendo que luego se iban a enfrentar a una situación dura a nivel político y a nivel deportivo, ¿no? Creo que eso es un ejemplo a seguir. Yo creo que las deportistas de Telde pues son mujeres solidarias, independientemente de que, bueno, es evidente que hay mayor apoyo a un deporte que a otros, pero yo creo que esas jugadoras son solidarias y entienden además por las reivindicaciones de sus compañeras en otras modalidades y en otros deportes, ¿no? Yo creo y otros compañeros. Y a otros compañeros también. Y están, ¿no?, en el rol de decir el deporte es deporte y queremos que todos los deportistas tengan la misma trato y la misma centro de atención y participación. Otra cosa son los dirigentes de esos clubes, que es otras historias, ¿no? Que siempre cada uno quiere que entre menos hay, mejor para mí, porque si hay que repartir algo me lo como yo, Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como. Pero hay otros que no, que dicen, oye, la solidaridad, porque yo sé cuál es el sacrificio y entre más participación hay, y sobre todo cuando se abre un abanico de deportistas, de modalidades deportivas y donde el foco de atención está en el deporte base. Estos niños y estas niñas puedan tener esa facilidad de poder practicar. Y usted lo ha puesto algo muy, muy importante, porque la evolución de la mujer en el fútbol, que es el deporte rey, llamado deporte rey, hoy por hoy está creciendo, pero a paso avanzado, menos en Telde. En Telde, pues seguimos discriminándolas, se las seguimos apartando, y no hay en una población de más de 103.000 habitantes un referente, porque no se le da apoyo, porque no se le da ese espacio, no más, que siempre están en la lucha, porque en el deporte, en el fútbol femenino siempre está en menos, no en más, sino en menos. Pues hoy por hoy estamos en el candelero, estamos viendo cómo hay una liga que se televisa un fin de semana sí, un fin de semana también, los partidos de fútbol femenino, y en Telde tiene usted el equipo de Melenara lo que está pasando. Yo creo que ni está en Chechena ni está en Ucrania. No, estamos en Telde y bueno, las instalaciones deportivas pues tienen las carencias que tienen, y la gestión que se hace desde esa concejalía y no hablo de los trabajadores, ojo, hablo de la persona que tiene que gestionar, ¿no?, y el responsable de marcar la hoja de ruta de qué hay que hacer y de arrancar los compromisos a otras instituciones. Si Telde no tiene medios para ello, es quien es, ¿no? Es un responsable, es un concejal con nombre y apellido. Entonces, él es el que tiene que tomar apuntes de toda esta situación y a lo que en relación al deporte femenino está claro, o sea, el deporte base es fundamental y las mujeres están ahí luchando en cada uno de los deportes y de las modalidades. En el fútbol siempre la mujer ha estado un paso atrás, no porque no tenga valía ni muchísimo menos, sino porque bueno, siempre ha sido el deporte por excelencia masculino, desgraciadamente, y se ha apoyado muchísimo más a la parte masculina, ¿no? Pero bueno, ahí estamos reivindicando pues que ese apoyo, pero a nivel general, yo ya no hablo del fútbol, ¿no? Yo hablo del deporte femenino. En este caso, mañana me parece que sale una expedición de deportistas de la modalidad deportiva de natación que va a participar en el Campeonato de España, me parece que es Santander, en donde van a participar. Pues imagínense, cuando lleguen a Santander y les digan, mira las piscinas que tenemos aquí, y digan, ¿y ustedes en Telde qué piscinas tienen? Digo, la Charca de Melenares, la de La Garita. Sí, como referente. Tristemente es así. Volvemos a lo mismo, las instalaciones deportivas en Telde, las que están abiertas están en unas condiciones precarias, y las que están cerradas, pues eso, están cerradas y no se les está dando uso, y evidentemente ni los deportistas ni los usuarios pueden disfrutar de esas instalaciones. Esa es la realidad de Telde, por mucho que queramos obviarla y el gobierno quiera mirar para otro lado y poner el foco en otro sitio, ¿no? Eso es una realidad, ¿no? Ahí tenemos el Paco Artiles, por ejemplo.
una instalación emblemática que hoy por hoy tiene sus puertas cerradas a cal y canto, y que el futuro de volverlas a abrir y en condiciones, además en las instalaciones en condiciones para su uso, yo creo que va a pasar muchísimo tiempo para que eso sea así, ¿eh? Tristemente, yo creo que eso es una realidad, y tampoco creo que se estén haciendo muchas gestiones para agilizar todo ese proceso, ¿no? Desde mi punto de vista creo que los movimientos que hace el gobierno no van en esa línea, ¿no? Por lo menos los que hemos podido comprobar hasta ahora. Espero equivocarme y que eso no sea así, y que le den el impulso que le tienen que dar, y que si no en el 2022, en el 2023 esas instalaciones vuelvan a estar abiertas. Ojalá, pero además en condiciones, ¿no? Si las abren, por lo menos que las abran en plenas condiciones para poder ser usadas no solo por los deportistas, sino también por los usuarios y los ciudadanos de Telde. Oye, ¿qué opinión tiene usted de las obras que se está realizando en Melenara y de la llamada que todo el mundo llama ya el muro de Melenara? El muro de Melenara, sí. Tuve, bueno, cuando surge la polémica en relación a ese tema, nos acercamos a la playa de Melenara para comprobar, pues, y la verdad es que impresiona un poco, ¿no? Es verdad que hay un proyecto, y que en ese proyecto el conocimiento que teníamos que se iba a hacer pues una zona de accesibilidad por ahí, pero claro, cuando llegas allí y ves aquel muro de cemento, de hormigón, pues el impacto que te produce es importante, ¿no? Entonces yo entiendo que la gente, que los vecinos de abajo estén bastante preocupados y con cierta preocupación pues por ese proyecto. Es más, yo creo que lo que se debe hacer desde el gobierno es aclarar pues toda esa situación, poner encima de la mesa, pues no sé, igual hay la necesidad de hacer algún cambio o no, de trasladar toda la información al 100% y que los vecinos de Melenara y los vecinos de Telde conozcan al 100% ese proyecto. Yo creo que todas esas cosas habría que ponerlas encima de la mesa antes de intentar pues crear una estrategia de defensa o de contraataque en relación a las críticas relacionadas con ese tema. Yo creo que a lo mejor la fórmula sería otra, y es poniendo encima de la mesa pues todos los ingredientes, todo el proyecto en sí, y si hay que modificar, si se ha cometido un error por la razón que sea, yo creo que aún se está a tiempo de rectificar y de no hacer un disparate en esa zona, ¿no? Y creo que hay que escuchar a la ciudadanía, creo que es importante, muy importante escuchar a la ciudadanía, lo que la ciudadanía está... Pero eso tenía que ser antes o después. Digo, hombre, lo lógico es que eso se hubiese hecho antes, ¿no? Eso es lo lógico, ¿no? Sí es verdad que he visto en algún medio que parece que hubo una reunión explicando un poco el proyecto al propietarios, ¿no? La zona de los comercios, a los propietarios de los comercios y demás, ¿no? Desconozco si esto fue así o no, pero sí sé que lo he visto en los medios de comunicación. Pero lo que sí está claro que a los vecinos de la zona de Melenara no se les explicó, eso sí está clarísimo, ¿no? Entonces, bueno, igual ese fue uno de los mayores errores cometidos, se empezó mal desde el principio, porque cuando vamos a desarrollar un proyecto de ese calibre y con esos muros que impactan, ¿no? Cuando los ves, otra cosa es cuando tú ves el proyecto, he visto el proyecto y claro, el impacto visual no tiene absolutamente nada que ver que cuando luego lo ves ya ejecutado y en la realidad, ¿no? Una cosa es verla en una maqueta, en un papel, a verlo encima del terreno, ¿no? No tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿no? Entonces yo creo que se empezó mal en ese sentido. Entonces, si eso se hubiese trasladado a los vecinos de Melenara, el impacto que eso iba a conllevar, etcétera, etcétera, pues posiblemente hoy no estaríamos en la situación en la que estamos, ¿no? Entonces, bueno, ¿se cometió un error? Vale, se cometió un error, pues bueno, ¿se puede rectificar ese error? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Hay posibilidades de dar marcha atrás y no continuar en la línea que se iba a desarrollar el proyecto? Yo creo que sí es posible. Por ejemplo, pueden haber modificaciones, ¿no? Todos los proyectos pues pueden sufrir modificaciones por X circunstancias, ¿no? Igual que a veces nos quedamos cortos en el presupuesto y ampliamos, pues no,
si lo hacemos con frecuencia en Telde, pues también podemos modificar todo aquello que no beneficia a nadie y que además la ciudadanía no lo termina de ver y que, bueno, puede ser un impacto medioambiental, ¿no? Entonces, bueno, es hora de ponerlo encima de la mesa, aunque sea tarde, pero bueno, se ha puesto y creo que el gobierno se tiene que encargar de intentar gestionar eso de otra manera y buscar soluciones a esa situación, ¿no? Más que tirar balones fuera, creo que lo que tiene que hacer es coger las riendas del tema, asumir pues los posibles errores que se pudieron cometer en el pasado e intentar darle una forma pues lo más idónea posible para que no haya un impacto medioambiental en la zona, que esa zona se pueda mejorar, que haya una zona de accesibilidad y que además beneficie a todos los ciudadanos de Telde y en concreto a los que habitan, a los que viven, ¿no?, en la zona de Melenara, ¿no?, a los vecinos de Melenara. Efectivamente. Doña Soledad Hernández, un placer. Gracias por acercarse a los platos de Canal 4 TV y acercarnos la actualidad de la gestión que está llevando por parte del grupo del Partido Socialista en esta ciudad de Telde y lo que está cosiendo y no enriqueciendo en la gestión del gobierno en Telde. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Pues cerramos esta entrevista con doña Soledad Hernández, concejala del Partido Socialista Obrero Español en esta ciudad de Telde. Nos vamos y les dejamos a ustedes, por supuesto, con la mejor compañía que es la programación de esta casa. Gracias por estar compartiendo este tiempo de entrevista.